Bien, mi amado, tal cual como le mencioné, hoy predicaremos por el tema elección. El término como tal, sin que usted hurgue mucho en la Biblia, significa ungir. Ungir, de hecho, en el idioma hebreo, mi amado, se traduce al idioma español como elegir. Elegir, ungir es elegir o escoger algo. Mi amado, Jehú había sido elegido desde mucho más atrás. Cuando uno va al primer libro de los Reyes, por favor, quisiera que me acompañe, ¿sí? Acompáñeme, por favor, ¿sí? Al primer libro de Reyes, ¿sí? Capítulo número 21, versículo 20 al 23, ya la palabra de Dios había dispuesto desde los tiempos de Elías, este gran profeta del Señor, escoger a Jehú, si un hombre que, llamado, significa muy particularmente, hay quienes detallan el nombre de Jehú como Jehová es él, sí, así o él es él, algo así. Él es él, hablando de que Dios es Dios, o él es él, sí, eso significa el nombre de Jehú. Amado, en Primera de Reyes, capítulo 21, verso 20 al 23, dice el Espíritu Santo, sí, dice pues el Señor, Primera de Reyes, capítulo número 19, ¿lo tiene, mi amado? Sí, versículo número 15 en adelante, dice, y le dijo Jehová, vuélvete por tu camino, eso hablándole Dios a Elías, sí, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Algo curioso, mi amado, de esta lectura es que cuando Dios le dice a Elías que unja, mira, a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel en el norte, y a Eliseo, mi amado, como el sucesor de él mismo, sí, para que pueda, mi amado, continuar el ministerio, algo curioso usted debe de saber: ninguno de los tres fueron ungidos, sí, hablando propiamente por Elías. Y acaso, mi amado, ni Hazael ni Eliseo fue ungido directamente por Elías. Luego, mi amado, diríamos de esta forma, por rebote ministerial, porque ni Eliseo lo hace. Es un aprendiz o un profeta, por decirlo así, discípulo de Eliseo, el que va a ungir en este caso a Jehú. Elías no unge ni siquiera, mi amado, a su sucesor. Lo único que hizo es, obviamente, sí, lanzar o tirar, ¿qué cosa? Para que pueda entender Eliseo de que Dios lo estaba llamando. ¿Qué fue lo que tiró? Sí, su manto o su capa. Sí, y ahí él entendió de que había un llamado de parte de Dios. Ahora, ¿es que acaso, mi amado, si los profetas quisieron desobedecer a Dios y pese a esto Dios, mi amado, igual manifestó su gracia y su poder a través de ellos? En ninguna manera, mi amado. Es por el término como tal. Cuando uno ahora lee el término ungir, inmediatamente lo asocia con aceite, ¿verdad? Porque esa era la costumbre para poder, diríamos, ungir a los reyes, ungir también a los sacerdotes, según las ordenanzas desde el mismo libro del Éxodo, y qué decir de todo el libro de Levítico. Mi amado, sin embargo, insisto, porque el término como tal tiene como significado elegir, no necesariamente tendría que ser con aceite. Sí, eso es algo importante, mi amado, para poder entender si acaso estos profetas entraron o no en obediencia o en desobediencia de lo que Dios les ordenaba. De ahí, mi amado, que cuando Elías recibe esta, diríamos, designación, Elías no necesariamente estaba convocado a depositar aceite sobre Hazael o sobre Jehú o sobre el mismo Eliseo. Sí, pero la idea era central. Estos tenían que ser llamados para poder, en los dos casos primeros, ser gobernantes de una nación, y en el caso del último, para obviamente continuar un ministerio.
Dicho esto como aclaración, mi amado, para poder de pronto ver con mayor claridad, cuando volvemos, mi querido hermano, sí, al libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo número 9, es el profeta Eliseo, dice la Escritura, quien llamó a uno de los hijos de los profetas. Ahora, según los historiadores, sobre todo rabínicos, mi amado, aducen de que ese profeta, para nuestra sorpresa, sabe de quién se trata. Ahora, la Biblia no lo dice, solo hago referencia a lo que dicen teólogos, sí, en este caso rabínicos, mi amado. Dicen que era el profeta, sí, para nuestra sorpresa, mi amado hermano, Jonás. Si lo ponen a él como el enviado por parte de Eliseo para esta tarea. Sí, mi amado, será cierto, será falso, obviamente son datos extra bíblicos. No quiero que lo considere como tal, solo como una referencia externa. Ahora, sea quien haya sido, algo es seguro. Este profeta era un profeta subordinado. ¿Qué es lo que quiero decir? Un profeta que estaba, mi amado, por debajo, en la autoridad, por debajo del profeta Eliseo. Sí, por otro lado, mi amado, en este mismo texto, versículo número 1, sí se le dice a este profeta, mi amado, que tiene que llevar aceite para poder ungir a este rey o a este candidato a ser rey. Ahora, cuando voy a la Escritura, mi amado, quisiera ver, claro que sí, un dato de referencia respecto de esto. Venga conmigo, por favor, quisiera sí considerar este asunto del ungimiento. Para ello, si veamos las primeras referencias, en Éxodo capítulo número 30, acompáñenme por favor. Éxodo capítulo 30, verso 22. Desde allí partimos tomando como base la regla de Dios respecto al ungimiento. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente, y le da la cantidad en medida y en costo, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250. De cálamo, que era la otra especie, cálamo aromático, 250, es decir, que compre por 250 ciclos. De casia, 500, según el ciclo o la moneda del santuario. Y de aceite de olivas, un hin, que hay quienes dicen que pudo haber sido un galón, o un litro. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Y ojo con esto, dice el Señor, superior ungüento según el arte a la hora de prepararlo del perfumador. Será, dice la Escritura, el aceite de la unción, o lo que es igual, será el aceite de la elección santa, o la consagración o separación santa. Este aceite, mi amado, era lo que por lo general los profetas, en su debido momento, también darían uso para poder, obviamente, según orden de Dios, mi amado, y en casos muy puntuales, ser usados para cierto tipo, diríamos, de servicios. Hay un dato adicional, mi amado, que quisiera así compartir con todos ustedes, respecto de el ungimiento. Hay algo especial, ya que cuando yo voy a la Biblia, mi amado, me toparé con algunos, diríamos, con algunos casos que sí me llamaron hasta muchísimo la atención, sobre todo, mi amado, de lo que se podía hacer o no con el aceite o con la unción, de un aceite respecto en la usanza cotidiana del pueblo. Por ejemplo, mi amado, cuando yo voy, mire, acompáñame, mi querido hermano, en el Nuevo Testamento, esto ya para verlo desde otra óptica. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, mi amado, en Lucas capítulo número 4, en algo especial a Dios. Y mira lo que dice, por ejemplo, en el capítulo número 4, versículo número 18. Mira lo que dice el Señor, y hablando de sí mismo respecto de una profecía cumplida. El Espíritu, dijo él, el Espíritu del Señor, ¿lo tiene? ¿Qué dice? Léalo conmigo. Está sobre mí, y mira, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahora, él declara o él proclama, Jesús proclama que Dios, a partir de esta lectura y de este momento, Dios lo ha ungido. Ahora, usted y yo entendemos que la unción de Jesús, ¿sí?, la elección de Jesús abierta para el ministerio, no empezó estrictamente a raíz de la lectura, sino a raíz, mi amado, del bautismo de Jesús. Porque allí sí vino de manera corporal, ¿quién sobre Jesús? La presencia del mismo Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, ¿para qué fue escogido Jesús o para qué lo eligió Dios a Jesús? Obviamente él detalla. Dice el Señor, ¿para qué? Para dar buenas nuevas. ¿Para qué más, mi amado hermano? Para sanar, sí, a los que están quebrantados, para pregonar libertad, para predicar el año agradable del Señor. Sí, para ese propósito fue ungido. Ahora, en el caso de Jesús, pero también habían otras referencias, mi amado, respecto de lo que se podía hacer y no hacer, estando, diríamos, con aceite puesto sobre esa persona para poderla ungir. Por ejemplo, mi amado, en los mismos evangelios, acompáñeme por favor, quisiera dar otro pequeño texto de referencia que también llamó mi atención. Por ejemplo, en Mateo capítulo número 12. Mira lo que nos dice también el Señor. Buenas citas bíblicas. Sí. Mateo capítulo 6. Esto me llamó muchísimo la atención. Desde el verso 16 podríamos leer al versículo número 18. Aquí hay un dato curioso respecto de la unción. Sí, hablando del ungimiento con aceite. Mira lo que dice el Señor. Y ojo, porque parece ser que a estas alturas, si el ungüento, mi amado, que antes era único y exclusivo, solo para ser usado por el sacerdocio, luego tomaría, mi amado, claro, no con los mismos ingredientes, luego tomaría, diríamos, un escenario más popular y por ende de uso más general. Y mira lo que dice: cuando ayunéis, verso 16 capítulo 6 de Mateo, cuando ayunéis, no seáis, dice allí, austeros, es decir, no vayan a ser, manifestantes visibles de que están ayunando, como los hipócritas, porque ellos demudan o cambian sus rostros para mostrarle a los hombres que están, ¿qué cosa? Que están ayunando. Es más o menos como cuando usted no le da el desayuno a sus hijos. ¿Con qué cara, mi amado, están todo el santo día hasta que esté el almuerzo? ¿Verdad? Parece, mi amado hermano, que se los está llevando la calavera, ¿no? Y te ponen todos chupados. ¿Qué te pasa? Es que no me has dado desayuno. Entonces, por ahí va la idea, ¿no? Dice pues el Señor, verso 16, sí, de cierto, dice allí, os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque al hacerlo público, la gente que los ve, mi amado, al aplaudir sus acciones, ya llevan su merecido. Pero acá, mi amado, mira lo que dice. Pero tú, cuando ayunes, ojo con este espacio. ¿Qué dice allí? Pero tú, cuando ayunes, ojo, unge tu cabeza. Unge tu cabeza y la parte y lava tu rostro. Es decir, como para que no se den cuenta, por lo menos en tu cara, no se den cuenta de que estás ayunando. Como para decir, arréglate mejor, vístete bien. Sí, pero claro, voy a lo que voy. Mi amado, había una costumbre según diríamos, la óptica del Nuevo Testamento. Los hombres podían, si acaso que si quisiesen, podían ser ungidos por sí mismos para poder, mi amado, manifestar consagración personal. Y claro, este aceite, mi amado, ya no era el aceite del sumo sacerdote. Era un aceite, insisto, más tradicional, simplemente sacado de manera directa, del olivo y obviamente vendido en frasco. Algo parecido como lo que tenía el aceite en la casa de la viuda. Sí, que era un aceite, mi amado, ya de uso personal para el ministerio de un marido que había fallecido. Sí, que era profeta, por cierto. Entonces, mi amado, el uso, porque aquí es donde quiero llegar, el uso del aceite, mi amado, era algo más común en los tiempos de Jesús.
pero era algo más selectivo en los tiempos, si diríamos, de los patriarcas o del Antiguo Testamento. Ahora, eran datos, mi amado, que usted necesitaba saber. Por otro lado, si cuando volvemos al segundo libro de los Reyes, capítulo número 9, volviendo por favor al texto como tal, segundo libro de Reyes, capítulo número 9, luego de que hemos visto el origen y los usos que se le podrían haber dado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ya en el versículo número 1, la ordenanza de Eliseo, el profeta Eliseo, sobre su, diríamos, profeta subordinado, era ceñirse sus lomos, es decir, agarra tu ropaje y póntelo de tal manera, o ubícalo, o prepáralo de tal manera que no te impida, ojo, que salgas de aquí de manera presurosa para llegar hasta donde se te ha dicho que tienes que ir. Básicamente, mi amado, el ropaje o el vestuario de la época eran túnicas sumamente largas. Usted debe de entender, mi amado, que el vestuario de una mujer con de un hombre casi iban a la par. Claro, el del hombre era de la rodilla una cuarta hacia abajo, pero el de la mujer por lo general era hasta cubrir los pies. ¿Sí? Pero en ambos casos eran túnicas corridas, diríamos así, largas batonas hasta abajo de las rodillas. Claro, ahora, usted debe de saber, mi amado, claro, los hombres no, pero las mujeres sí. Se les hace fácil, mi amado, pegar la corrida con un vestido largo. Obviamente que no, ¿verdad? Es sumamente, diríamos así, incómodo, ¿verdad? Sin embargo, mi amado, esa era la usanza de la ropa habitual de la época. Ahora bien, ceñir los lomos era tratar de hacer subir al máximo posible la túnica hasta donde se lo permita y con una faja o un fajín, un telar, mi amado, sí, amarrarlo en los lomos, es decir, dándole la vuelta para que el ropaje no quede todo guindado, sí, a la hora de, sí, en ese sentido, salir a una larga caminata. Ahora bien, por otro lado le dice, tome el redoma, que es el depósito, posiblemente una especie como de tinaja de cuero, ¿sí? A manera de un zurrón. No sé si usted en algún momento vio donde los gitanos tomaban vino, ¿sí? Una bolsa, mi amado, que se lo hacía de la vejiga del carnero, ¿sí? Se sacaba parte del estómago, se lo ponía a curtir, mi amado, a sol. Esto se hacía como piedra y obviamente por el orificio de entrada se ponía una boquilla y en su interior se depositaba el aceite. Básicamente, ¿sí? Ahora, ese tipo de redoma podía ser o de cuero de algún vientre de animal, o podría ser posiblemente una jarra, lo que fuera más práctico y menos, diríamos, peligroso a romperse en el camino. Posiblemente hubiera sido de cuero. Ahora bien, toma, dice el Señor, el redoma de aceite en tu mano y ve a la región de Ramot de Galaad. Cuando llegues, le dice, son las instrucciones, cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninse, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo, dice la Escritura, ¿a dónde? Y llévalo a la cámara. Está más que sobreentendido que esto que le dice Eliseo a este subordinado profeta, mi amado, ha sido revelación de Dios. Alguien sí le pudo haber dicho, ¿dónde posiblemente estará Jehú? Le dijeron, por Ramot de Galaad. Sí, pero él estaba combatiendo en este momento, o se estaba preparando, mi amado, para combatir, sí, justamente a los sirios. Y eso, mi amado, demandaría, claro que sí, un movimiento constante del lugar, por el manejo de las tropas. Sin embargo, mi amado, Dios le dice que ha llegado el momento, y eso es lo importante, ha llegado el momento de lo que se le dijo a Elías Tisbita, que ahora sea cumplido en la vida de Jehú. Jehú no es de linaje real. Jehú, mi amado hermano, no necesariamente es un hombre que está tendido como para ser rey. Es un general más, considerado con sus hermanos, que a la verdad no son hermanos en sangre, sino hermanos o compañeros de milicia, considerado como príncipes o generales propiamente del rey. Mi amado, cuando vamos pues a la Escritura, Dios le dice a través del profeta a este subordinado profeta
que vaya, mi amado, y que si una vez que lo encuentre, lo haga pasar a una recámara. ¿Para qué? Para obtener la privacidad de esta consagración o de esta elección. Llevarlo a una recámara, mi amado, era decirlo, quiero que lo unjas, pero no de manera pública. Quiero que lo unjas de manera privada. Ahora, mi amado, han habido ungimientos públicos. Han habido ungimientos posiblemente para los sacerdotes, mi amado, era delante de toda la congregación. Pero en este caso en particular, Dios quería hacer una elección en privado. Y esto me interesa mucho, mi amado, ya para asuntos de iglesia, para asuntos propiamente ya más íntimos, propiamente diríamos dentro del ámbito eclesial o aún familiar. Cuando yo voy al Nuevo Testamento, quiero por favor que me acompañe, venga conmigo mi querido hermano al Nuevo Testamento y mira lo que dice el Señor. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 2, verso número 20, y ojo con esto, sea que te haya ocurrido o no, Dios dice que sí. ¿A qué me refiero? Léalo y se va a enterar conmigo. Dice el Espíritu Santo, pero vosotros, y le está hablando Juan, amado, a la iglesia, pero vosotros tenéis, ¿lo encontró? Primera de Juan 2:20, tenéis la unción del Santo y conocéis, por esa unción, conocéis todas las cosas referente a qué, referente, mi amado, al plan que Dios ha trazado para sus escogidos. No necesariamente para, sí, al decir todas las cosas, diría que para, qué sé yo, volar un avión, para manejar un carro, para administrar una empresa. No se refiere tanto a eso. Se refiere estrictamente, mi amado, al asunto de elección para lo que Dios te ha llamado y te ha obviamente delegado a hacer. Pero ¿a dónde quiero remarcar el texto bíblico? A esto. Dios, mi amado, también nos ha ungido. Usted dirá, hermano, pero a mí nunca me pusieron aceite. Sí, posiblemente un hombre no, pero Dios sí. Posiblemente no lo hizo un pastor. Sí, posiblemente no ha habido la oportunidad. O tú simplemente cuando se ha llamado para hacer en algún culto especial, cuando Dios así lo ha requerido, tú por miedo, por temor o por cualquier otra situación te quedaste en el asiento. Hay mucha gente que aprovecha y dice, están ungiendo, yo me voy para adelante. No me han llamado, pero igual voy. ¿Verdad? No lo digo que está mal, pero obviamente quien en Dios siente que debería de ser de parte de Dios, si diríamos ministrado, mi amado, puede pasar. Si así en su espíritu tiene la necesidad de. Pero sea que hayas tenido o no una experiencia como esta, mi amado, de Dios te lo digo, Dios ya nos ha ungido a través de Cristo Jesús. ¿Por qué, mi amado? Porque el término como tal, yo te lo dije desde de entrada, el término como tal significa escoger o elegir. Del solo hecho de que Dios ya te haya llamado para ser salvo, Dios te ha ungido. Dios te ha escogido, Dios te ha separado. Y si a esto le añades, mi amado, que esa unción va revestida con el poder de lo alto, que es, mi amado, la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, estamos más que completos con ese ungimiento. Más que completos. De hecho, en el mismo libro de Juan, al verso 27, mira lo que dice el Espíritu Santo. En la misma carta leída, pero más adelante, en el verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis, y qué curioso, porque no dice que ha sido de un hombre hacia otro hombre, no, la unción que recibisteis de Él, hablando de quién, del Señor, permanece en vosotros, y no tenéis de que nadie, obviamente, os enseñe que aquí ha habido una muy mala interpretación de muchos cristianos, mi amado, que sacan al texto fuera del contexto. Claro, el Señor viene hablando de la elección, mi amado, gloriosa que se ha manifestado en nosotros para manifestar en nosotros su salvación y nuestro servicio hacia Él. Porque si esto fuese de otra manera, entonces yo diría, yo puedo ser apóstol, yo puedo ser maestro, yo puedo ser evangelista, sí, puede serlo.
siempre y cuando Dios te haya ungido para eso. Y el hecho de que aquí se manifieste de manera abierta de que todos hemos sido ungidos, mi amado, se lo hace bajo la categoría de redención y servicio, sí, sobre esa redención. No sobre llamado ministerial, que eso es otra cosa. ¿Me entiende? Juan, mi amado, es muy abierto porque él sabe que a todos el Señor nos ha ungido. A todos nos ha llamado y a todos, mi amado, nos ha capacitado para poderle servir hacia afuera que necesitan conocer el mensaje de la salvación. Todo creyente, ungido o no por algún ministro, puede, mi amado, predicarle al hombre allá afuera de que Cristo sana, salva y bautiza. Todo ser humano, mi amado, que ha sido redimido puede hacerlo. Claro que sí. En ese sentido, dice el Señor, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Insisto, que nadie os enseñe acerca de esto. Así como la misma, dice aquí, unción o la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permanecer en Él. ¿Por qué, mi amado? Porque este ungimiento es un ungimiento general para todos, desde el más pequeño hasta el más anciano. Mi amado, toda esta gracia está depositada sobre todos los redimidos. Dicho esto, mi amado, sí, y volviendo, claro que sí, al libro de los Reyes, capítulo 9, mi amado, la dirección de este profeta que fue delegado estaba clara. Él tenía que ir y ungir a Jehú. ¿Para qué lo tenía que ungir? Para que sea profeta, para que sea sacerdote. ¿Para qué? ¿Cuál era su elección dentro del ungimiento? Para que pueda ser rey. Nada más. Rey. Verso número 3. Toma, ya cuando lo encuentres, toma luego la redoma de aceite o el depositorio de aceite y derrámala sobre su cabeza. Y dile, justamente en el momento que se la está derramando, así dice Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y luego de que lo hagas, abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Dos cosas son de resaltar, sobre todo en esta última parte, respecto de la disposición, mi amado, que Dios le da a través de Eliseo a este profeta subordinado. La primera, mi amado hermano, tal cual como dice allí, haz esto, sí, y vete corriendo. Primer punto, mi amado, cuando Dios nos comisiona algo, debemos de darle prioridad a la comisión otorgada. Esto se confirma, sí, también a través de los evangelios. Acompáñame, por favor. Acompáñame, por favor, vayamos a los evangelios. Quisiera ver un texto de referencia bastante sólido. En Lucas, capítulo número 10, versículo número 4. Sencillo y preciso. ¿Lo tienen? Dice el Señor, id. Mira la orden. La orden es precisa, directa. Es un verbo que está en imperativo, es decir, es un verbo en acción. Dice el Señor, y claro, ¿a dónde los mandaba? A predicar el evangelio por el contexto. Dice, id, he aquí, yo os envío, sí, verso 3, como corderos en medio de lobos. Verso 4, léalo. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Sí, a nadie. Esto tiene, mi amado, muchas connotaciones, pero de las que más sobresalen, ¿qué es lo que quiere evitar Jesús? Sí, al privarles de llevar estos beneficios. ¿Qué cosa? ¿No llevéis qué dicen? Es decir, ¿qué cosa? No lleven nada que les sirva de recursos. Es decir, no lleven dinero.
¿Para qué, mi amado? Para que no vayan a verse tentados a aprovechar el asunto y quedarse posiblemente más de la cuenta. O a su vez, dedicarse, como tienen dinero, a otras cosas que no necesariamente a las que fueron enviados. O a su vez, dejar a prueba que sea Dios el que dé al obrero su salario. Segundo, no llevéis alforja ni calzado. Alforja y calzado es una misma cosa, por cierto, porque todo esto tiene que ver, mi amado, con el sustento para el cuerpo. Sí, alforja necesariamente para llevar agua y calzado, mi amado, para llevar vestidura alterna. Si Dios quería, a través de esta, diríamos, determinación de negación, de que no lleven nada, que el siervo de Dios vaya estrictamente a hacer lo que se le había ordenado. Y qué curioso, en el último les dice, no saluden a nadie. Como para que no haya distracción alguna en el medio del proceso del cumplimiento de la orden. ¿Por qué, mi amado? Porque sobre todo en la cultura oriental, cuando un judío saludaba o cuando un oriental saludaba, mi amado, el saludo, nosotros nos saludamos rápido. Nosotros posiblemente nos podemos ver el uno de ida, el otro de venida y nos topamos en algún medio de referencia, un punto medio y decimos, hola, ¿qué tal? Y de otro lado, ¿qué fue, pana? Bendiciones, chao, Dios te bendiga. Y seguimos el camino. Pero para el judío no, por hermano. Para el oriental no era así. Cuando un oriental se veía con un pariente, amado, primero se detenían. Es decir, no era de pasadita. Tenían que por fuerza, mi amado, llevar esto a la política propiamente, mi amado, de la gran saludación. Se detenían, se abrazaban, se besaban hasta más no poder. Luego, mi amado, comenzaba la saludación formal, la formal. ¿Y qué es de tu abuelo? ¿Cómo está el padre de tu padre? Si acaso vivían. ¿Y tu padre? ¿Cómo está tu padre? ¿Y tus hermanos? Y era uno por uno, mi amado. Eso de un lado. Cuando él terminaba de dar, ¿y tú cómo estás? Venía el otro. Y ahora, ¿y tu papá? ¿O tu abuelo? Mi amado, por lo menos tardarían más de media hora solo en saludarse. Jesús dijo, no. Cuando ustedes salgan a hacer lo mío, ni se saluden en el camino. Porque la orden es precisa y determinante y necesita diligencia y rapidez. Mi amado, estos puntos que son datos propiamente, diríamos, de las costumbres, ¿sí?, del Antiguo y Nuevo Testamento, se marcan con bastante rigidez cuando se le dice al profeta, no vayas a detenerte en ese lugar. Versículo 3 del capítulo 2 de Reyes 9. Dice, y abriendo la puerta, echa a huir. ¿Sí? Y luego dice también, acompañado de eso, y no vayas a esperar. Aquí hay dos cositas especiales. Echa a huir es, no quiero que te quedes porque no sabré cómo reaccionarán los que te oigan o cuando se enteren lo que has dicho. Recuerda que para esto ya hay rey en Israel. Amén. Ya hay un rey en Israel. Ya está, mi amado, Jorán como rey en Israel. Ya está, hay un rey. Si alguien, mira, es como que tú vayas al palacio de gobierno a decir que ya hay un presidente que está ya ahí elegido. Dice, ¿cuál si todavía no hay elecciones? No, si ya mañana viene y lo van a tumbar el de acá. Si ves que es un desertor o este está fraguando algo, te van a agarrar del pescuezo y te van a llevar a un calabozo. Ya había un rey. Y otro punto, mi amado, no detenerse, cuidado, deteniéndote, quien te escuche, hablando sobre todo de Jehú, te vaya a querer dar alguna recompensa. Si algo ya estaba, mi amado, en evidencia en este capítulo 9, es que las órdenes de Eliseo tenían que ser cumplidas al pie de la letra. Si no, pregúntenle a Giesi lo que le pasó. Que a este por desobediente le cayó ¿qué cosa? Lepra, sí, de la cabeza, de la coronilla a la planta de los pies. Versículo número 4. Fue pues el joven, es decir, el aprendiz de profeta, sí, a Ramón de Galaad.
Cuando él entró, he aquí que los príncipes del ejército, o los comandantes también se lo podría entender, del ejército que estaban sentados. Y él dijo: príncipe, de entre los muchos que habían ahí, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? ¿Sí? Porque habían algunos comandantes de ejércitos, y él dijo: a ti, príncipe, es decir, al que me ha respondido, a ti. Y él se levantó y entró en casa. Y él, mi amado, inmediatamente, ojo con esto, quiero que vea las acciones que son, me parecen muy precisas de ser notorias. Dice, y él, dice aquí, versículo 6, y él dice, y él se levantó y entró en casa, y el otro, dice, derramó el aceite sobre su cabeza. Y le dijo, es decir, mi amigo, que apenas entró, cogió el aceite y se lo tiró en la cabeza y le dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, ¿sí? Pueblo de Jehová. Pero ojo, lo que va a ocurrir en el verso 7 ya no está en el repertorio de Eliseo, sino en qué, mi amado, en la revelación del momento, ¿sí? Del ungimiento que Dios le ha dado a este joven profeta, el cual ya por inspiración divina le dice: herirás la cabeza o la casa, perdón, de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Verso 9, ¿puede leerlo por favor? Versículo número 10. Y a Jezabel la comerán los perros del campo, en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida quiso el profeta, abrió la puerta y echó a huir. Esto, mi amado, es tal cual como se había dado la cita de manera inicial que estaba traspapelada. Primera de Reyes. Ahora sí, venga Primera de Reyes, capítulo 21, verso 20 al 20. Dice el Espíritu Santo: y Acab, el rey, dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Y Elías le responde: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y ahí viene la profecía: he aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. La última parte que nos dice: de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel, que es donde a la verdad va supuestamente Joram a ir a descansar, a recuperarse de sus heridas de guerra, que a la larga nunca se levantará. Volviendo, mi amado, al libro, ¿sí?, de los Reyes, capítulo número 9, verso número 11. Y esto es algo importante que debemos de considerar. Después, recuerda que el profeta se fue corriendo, mi amado. Después, ¿sí?, salió Jehú. ¿A quiénes? A los siervos de su señor. Hablando de los siervos de su señor, el rey. Es decir, a los otros príncipes o comandantes compañeros de él. Salió a los siervos de su señor y le dijeron los demás: ¿hay paz? Es decir, el profeta te vino a dar algo de bien, te declaró algo de bien para ti, o para nosotros, o para la nación. ¿Hay paz?
Verso 11 sigue diciendo, ¿para qué vino a ti? Y ojo con esta expresión, aquel loco. Y él le dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ojo con esta. Esta declaración es la que, mi amado, se estima, ¿sí?, como parte histórica, insisto, de estudio teológico, rabínico, de que se está hablando de quién, del profeta Jonás, ¿sí?, que en ese entonces todavía era un muchacho. Insisto, un dato fuera de la Biblia, pero vamos al punto. Mi amado, lo que Dios hace, o lo que Dios, mi amado, en su soberanía, permite en medio de su pueblo, no, mi amado, y esto póntelo en el corazón, no necesariamente debe de ser elogiado, aplaudido o estimado de valor para los que no son pueblo de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando yo voy al Nuevo Testamento, mi querido hermano, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 2, verso 14, si Dios me hace entender que las palabras de estos hombres, que al igual que Jehú, mi amado, si experimentaron hasta cierto punto, si en parte, la ministración de lo que Dios había hecho dentro de ese cuarto, mi amado, para los que están afuera, estas cosas no tienen sentido. Primera de Corintios, capítulo número 2, verso número 14. Dice el Señor, pero el hombre natural. ¿Y qué es esto, mi amado? Es decir, la persona que no tiene estimación por las cosas espirituales. ¿Quién de nosotros va a casa y le dice a su marido de que de pronto no es ni chicha ni limonada en las cosas del Señor? Y dice, oye, el culto estuvo bonito, el Señor hizo algo especial. Y dice, ¿qué he hecho? Nada. Lo de siempre. Predicaron, por ahí alguien se cayó, se levantó y ya. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estas cosas para ellos no tienen sentido. Y la Biblia así lo asevera. El hombre natural, es decir, el hombre que no puede percibir las cosas de Dios, dice el Señor, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Sí? A veces, mi amado, Dios permite cosas especiales. No necesariamente en un culto, mi amado, lo puede hacer hasta de manera aislada, fuera de la iglesia. Pero solo el que está enchufado con el cielo ve la mano de Dios en movimiento. Sí, mi amado. A veces hasta en trivialidades de la vida. A veces hasta en cosas y para otros, mi amado, que pueden ser insignificantes. A veces uno está esperando allí y uno dice, uy, de aquí me van a atender a las 5. Y de pronto viene alguien y dice, pase usted. Y lo que tenías que esperar 3 horas, te resultó para ti 5 minutos. Y tú dices, gracias, Señor. Dios ha puesto gracia en este momento para mí. Y tú percibes esto como un accionar de Dios en el ámbito espiritual. Pero obviamente el otro que va a tu lado dice, ay, qué buena suerte que tenemos. Es que así lo ven, amado hermano. Así lo ven. Como cuando tú también vas a un negocio que no hay nadie parado. Y tú dices, me van a atender rápido. Tú entras, mi amado, y es como que la bendición viene como una ola tras de ti. Tanto que el que te está atendiendo, al ver más gente que entra contigo, atiende y te digo, pero si yo vine primero. Y uno piensa, esto estaba vacío. Vine yo y Dios bendijo esto. Así pasa, mi amado. El hombre natural no percibe y por ende no puede valorar las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para el hombre natural, dice la Biblia, son locuras. Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque estas cosas que solamente usted y yo por el Espíritu Santo, mi amado, en nosotros la podemos asimilar porque se han de discernir, entender, dice la Biblia, espiritualmente. Por eso que el accionar, mi amado, de los que acompañan a Jehú no tiene ningún significado. Más bien, ¿cómo ven a este profeta? Lo ven con desdén, lo ven con desprecio, lo ven como algo insignificante. Y claro,
Jehú, mira, Jehú, aun cuando posiblemente puede llegar a pensar lo mismo, no lo asimiló de la misma forma. ¿Sabes por qué? Porque al recibir de Dios su ungimiento, algo cambió en este hombre. Eso sí, mi amado. Si no, pregúntale a Saúl, que yendo a matar, ¿a quién? A David, en el camino entra en una región, mi amado, donde habían profetas profetizando, y este hombre que tenía en el corazón el afán de ir a matar a David, al entrar ahí sintió tanta unción de Dios que terminó profetizando también. Cosa que la gente cuando lo vio le dijo, ve, Saúl está en medio de los profetas. Le dijo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Es que la unción, mi amado, del santo puede podrir el yugo aún de la gente indeseable. Tanto puede ser, mi amado, la presencia de Dios en un lugar que hasta al más vil pecador, mi amado, le podrían correr lágrimas por escuchar la palabra. Y uno dice, es un toque de Dios. Sí, mi amado, Dios es especialista en enviar esos toques. Y dice pues, hay paz, ¿para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, mira, no quiso minimizar, pero sí quiso escudarse diciendo, vosotros conocéis a este hombre y a sus palabras. Es decir, ya saben que es profeta y ya saben qué es lo que andan hablando los profetas. Y para muchos, claro, quienes son o manifiestan ministerio de profecía, son considerados como gente, sí, sueltas de acá. ¿Qué viene a hacer esa visita? A veces pasa esto en casa. ¿Y qué viene a hacer el hermanito? Solo aquí que se viene y que se mueve y que bla, bla, bla y que blu, blu, blu. ¿Y qué es que viene a decir? Nada se le entiende, nada. Y claro, si hay alguien en casa que valora lo espiritual y dice, no hables, ten cuidado, cuidado, Dios te castiga. Y ahí como que sienten temor y dice, ya vas a empezar. ¿Verdad? Claro, hermano, es que a la larga, ellos saben, mi amado, que se están metiendo en un camino donde pueden salir mal parqueados. Amén, porque no somos nosotros, es Dios a través de nosotros, mi amado, porque así fluye la unción del Santo de Dios en nosotros. Dice pues el Señor, ellos entonces dijeron, mentira. ¿Sabes por qué? ¿Por qué le dijeron esto? Porque Jehú no salió de ese cuarto, no salió igual. Jehú no salió igual, mi amado. ¿Sabes por qué? Porque se veía que lo habían, ¿qué cosa? Se veía que lo habíamos ido. Dice, algo ocurrió allá adentro, le dijeron. Dinos, ¿qué es? Diría cualquiera. Y ustedes nos dicen, ¿qué es loco? ¿Qué quieren saber? ¿Locuras? No, mi amado, vieron en el rostro de él, vieron, mi amado, en su corazón algo diferente. Dijeron, dinos la verdad, ¿qué te vino a decir ese loco? Decláranoslo ahora. Y él le dijo, ¿quieren saber? Vengan el próximo día de culto. Y dijo, no, eso no dijo, no. Dijo, así y así me habló, diciéndome, así ha dicho Jehová. Yo te he ungido por rey sobre Israel. Mira tú, mi amado. Y esos que vieron con desdén al profeta, mira lo que hicieron. Entonces, cada uno de esos príncipes tomó apresuradamente su manto, es decir, su capa de rey o de príncipe o de general, que eran obviamente de seda finísima. ¿Sí? Se la sacaron. Dice, y la pusieron debajo de Jehú, es decir, a los pies de Jehú, como una alfombra. La pusieron, dice la Biblia, debajo de Jehú, en un trono alto, y hicieron tocar corneta, y dijeron, Jehú es rey. Y no que era un loco el que le había dicho que era rey. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, hermano? Es que cuando la profecía viene de Jehová, se cumple. Amén. Cuando es palabra de Dios, cuando la palabra es genuina, genuino también es su accionar, mi amado. El hombre natural no puede percibir esto. Mi amado, este hombre fue ungido. Usted también ha sido ungido. Isaías capítulo 44, verso 2, dice la palabra para ti y para mí.
Así también ha dicho Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Él te ha dicho, no temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Mi amado, tú y yo hemos sido también escogidos de parte de Dios. No por ser especiales, sino más bien por ser desechados. Dios nos ha escogido. Hermano, no minimices lo que el Espíritu Santo hace contigo. No minimices, mi amado, la unción que Dios ha depositado en tu vida. Puede ser que a tus propios ojos o a los ojos de tu gente que te rodea te dice, pero si tú eres el de siempre. No, mi amado. Desde que Cristo vino a tu corazón ya no eres el de siempre. Eres alguien que el Espíritu Santo ha escogido para derramar en ti su poder y hacer contigo cosas que ojo no vio ni oídos han oído, mi amado. Dios hará cosas mayores en tu vida. Yo lo creo, mi amado. No sé si tú lo creas, pero yo le creo a Dios, mi amado hermano. Ellos tomaron sus capas, la pusieron, mi amado, debajo de Jehú en un trono alto, tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Y con esta profecía, mi amado, se cumple lo que Dios había dicho. Ahora, ¿para qué lo escogió Dios como rey? Para hacer cumplir la profecía que también se le había dado a la descendencia del rey Acab. Larga, mi amado, tarea tenía Jehú por delante. De hecho, históricamente, Jehú es uno de los reyes. Se va a oír un poquito desagradable, pero es así. Jehú es uno de los pocos reyes en la Biblia que será, mi amado, una mano vengadora de Dios. Será un rey sanguinario. Porque con él vendrá la espada de Dios para matar, mi amado, así como hizo David en su tiempo. Él será, mi amado, de parte de Dios, el vengador de su ira. Y hará, mi amado, estragos a diestra y siniestra. Matará no solamente a los enemigos del Señor en la región del norte, sino también en el reinado del sur. Si quieres saber qué cosas Dios hará con este hombre, obviamente, vengamos la próxima semana, si Dios nos lo permite, y veremos cómo Dios también obra en justicia en defensa de su pueblo. Aleluya. Oremos a nuestro Dios en esta hora.